Hola Centimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos las matemáticas financieras y empezamos. La matemática financiera es la rama de las matemáticas que estudia las operaciones financieras, que son aquellas donde se intercambian flujos de dinero que están colocados en diferentes momentos y que sufren variaciones cuantitativas en el tiempo. Interés simple es el beneficio o costo que produce un capital C a una tasa de interés I a un tiempo determinado T, el cual no se acumula al capital para calcular los intereses del siguiente periodo. Entonces, como vemos en la fórmula, interés simple es igual a capital por tasa de interés por el tiempo determinado en el problema. No te preocupes por memorizarte estas fórmulas, ya que estas aparecen en las mismas pruebas ICFES. Tasa y tiempo deben hallarse en la misma frecuencia o magnitud. Esta es una nota muy importante. Entonces, como vemos en el ejemplo, calcular el interés que produce un préstamo por 3,000 pesos a una tasa del 15% anual durante 2 años. Entonces, como observamos, tenemos capital de 3,000, una tasa de interés del 15% anual y un tiempo de 2 años. Entonces, como observamos, están el tiempo y la tasa de interés están en la misma unidad. Entonces, eh, realizamos la operación normal, 3,000 por 15% multiplicado por 2, que es el número de los años, y nos da 900 pesos. Ejemplo 2. Si decidimos depositar 9,000 pesos a una tasa del 4% mensual durante 4 años, ¿cuánto obtendremos de interés al final del periodo? Entonces, vemos que tenemos un capital de 9,000, una tasa de interés de 4% mensual a un tiempo de 4 años. Entonces, observamos que la tasa y tiempo no están en la misma magnitud. Entonces, convertimos el 4% mensual a anual. Entonces, aquí hubo un error. Qué pena. Listo, convertir 4% mensual a anual. Entonces, 4% por 12, que digamos, como un año tiene 12 meses, se multiplica el 4% por 12. Esto nos da el 48% anual. Ahora tenemos capital 9,000, la tasa de interés de 48% y el tiempo de 4 años. Esto multiplicándose nos da 17,280 pesos. Ahora vamos a ver cómo sería, en un caso diferente, convertir 4 años a meses. Entonces, como veíamos en el anterior ejercicio, si vamos a convertir 4 años a meses, se multiplican por los 12 meses que tiene un año, y esto da igual a 48 meses. Entonces, hacemos la operación y nos da prácticamente el mismo resultado que el que teníamos aquí. Digamos que para no hacerlo tan confuso,
se tiene el 4% mensual y se va a pasar a anual, se multiplica por los 12 meses que tiene un año y de anual a, a lo que es meses, de años a meses, se multiplica también, digamos, un año tiene 12 meses, entonces de los 4 años se multiplican por los 12 meses y nos da 48 meses. Ejemplo 3. ¿Cuánto debe pagar de intereses una persona si obtiene prestados 40.000 pesos al 7% trimestral durante 12 cuatrimestres? Entonces tenemos como capital 40.000, como tasa de interés el 7% trimestral y el tiempo 12 cuatrimestres. Entonces vamos a convertir el 7% trimestral a cuatrimestral. Entonces tenemos como operación que dividir la tasa de interés del 7%, dividirlo por 3, que, por lo que es trimestral, y se multiplica por 4 para pasarlo a cuatrimestres, y esto nos da 0.09, lo cual se multiplica por 100, ya que este debe dar un porcentaje y nos da 9%. Entonces, tenemos un capital de 40.000 pesos a una tasa de interés de 9% cuatrimestral a un tiempo de 12 cuatrimestres. Y esto se multiplica y nos da 43.200 pesos. Ahora tenemos que el caso contrario, convertir 12 cuatrimestres a trimestres. Entonces, los 12 cuatrimestres se multiplica por 4, es decir, por lo que nos dice aquí, y se divide por 3, es decir, a lo que se va a convertir. Entonces, si se va a pasar 12 cuatrimestres a trimestres, se multiplica por 4, ya que son cuatrimestres, y se divide por 3, ya que se va a pasar a trimestres. Esto nos da 16 trimestres. Esto se multiplica y nos da 44.800. Aquí hubo una variación, ya que este porcentaje multiplicado por este resultado nos dio una cifra distinta. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte en tus redes sociales, dale me gusta al video si te ayudó bastante, comenta qué tal te pareció. No te olvides de seguirme en mi página de Facebook donde aviso cuando hay nuevo video y a mi grupo de ICFES. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.